Olá amigos, que tal? Eu sou Carlos Moura e esse é seu canal Acelera Export, um canal em YouTube para ajudar a ti que quer trabalhar no comércio internacional, seja como um profissional ou mesmo um empreendedor, para um empresário para exportar e importar produtos. Nós te capacitamos e atualmente estamos falando das profissões que há no comércio internacional. No primeiro vídeo mostramos quais são as responsabilidades de um trader internacional. Se tu não miraste esse vídeo, para um pouquinho e mira esse primeiro vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar do agente de aduanas, el que hace el despacho aduanero, ¿no? El que hace la liberación de las exportaciones e importaciones. Entonces, si tú quieres saber más de esta profesión, acompaña el video hasta el final. Ok amigos, entonces hablemos hoy de la profesión del agente de aduanas. ¿Qué hace él, no? Número uno, el agente de aduanas necesita conocer muy bien las normas que existen en cada país. Acá en Brasil hay una norma que se llama TEC, Tarifa Externa Común, que también es válida para el comercio entre los países de Latinoamérica, sobre todo acá de Mercosur. Entonces, esa tarifa externa común es una norma que sirve en todos los países. Después tú también tienes la misma norma, la internacional, que es el Harmonized Code, HC, que es también la norma donde tiene los códigos, ¿no?, de los productos, porque cada producto tiene un código y ese código es lo que va a dar la tarifa o el impuesto de importación y los otros impuestos que tenga el país para ese determinado producto, y también las excepciones. ¿Qué es una excepción? Cuando hay, por ejemplo, un acuerdo bilateral entre dos países, por ejemplo, como hay entre Mercosur y hay entre Brasil y Perú, por ejemplo, el ACE 58, hay excepciones. Entonces, para determinados productos no se paga arancel. Entonces, todo eso está en la TEC, la TEC. Entonces, el agente de aduanas necesita conocer muy bien eso. Esa es la Biblia del agente de aduanas. Después, él necesita conocer los departamentos de la administración gubernamental que hacen la gestión del proceso. Entonces, acá, por ejemplo, en Brasil, tiene la Receita Federal. Cada país puede tener un nombre específico. Por ejemplo, en Perú llama SUNAT. SUNAT es quien controla el comercio y se llama Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Y el agente de aduanas necesita conocer muy bien cómo funciona eso. Después tiene las agencias intervenientes que controlan cada tipo de negocio. Entonces, por ejemplo, en Brasil tenemos la Anvisa, que controla la parte de medicamentos, cosméticos, y en su país va a tener algo similar. El que controla la parte de agro, entonces en Brasil llama Vigiagro, en su país tiene un nombre. Cada país tiene el suyo. Entonces, el que controla la parte de floresta, en Brasil llama IBAMA, y después el que controla la parte de pesos y medidas, en Brasil llama Metro, en su país tiene otro nombre. Yo no sé los nombres de cada país, pero es importante que el agente de aduanas conozca cómo funciona y cuáles son sus reglas. ¿Por qué? Porque él va a tener que atender esas reglas para poder exportar y importar un producto. Muy bien, después el agente de aduanas necesita conocer los sistemas que hacen la gestión tanto de exportação como de importação. Acá em Brasil já está sistematizado, então já está em computadora, um sistema informatizado. Para exportação chama DUI e para importação chama DUIMP. Alguns países, todavia, o sistema está manual, pero há que conhecer como é esse sistema, como funciona. ¿Por quê? Porque são os documentos que lá, em caso de Peru, SUNAT determina para que entre a mercaderia. Então, por exemplo, uma fatura, certificado de origem, lista de empaque. A agente de aduanas
necessita conhecer qual é o sistema, quais são a documentação, os documentos para que uma importação seja despachada ou exportação da mesma maneira. Depois de isso, o agente de aduana necessita conhecer bem como funciona a logística, os forwarders, não? O forwarder é que exporta ou que traz a mercaderia, que importa, que hace o transporte. Pero isso funciona junto com as regras aduaneiras. Há que conhecer como funciona, se há um sistema de controle, que documentos há que apresentar e, por último, como em seu país funciona a habilitação para uma empresa exportar ou importar. Há países que é restrito, que não é permitido importar diretamente, então há que fazer um cadastro. Acá em Brasil, por exemplo, isso chama sistema radar. Tu tens que dar informações tributárias e administrativas de tua empresa para que a Receita Federal em Brasil, que controla a parte de aduana, te permita importar e exportar. Se tu não tienes isso, tu não tienes permisso. Já em Peru, não. Supostamente uma empresa que tem registro tributário no país pode importar ou exportar. Então, há que conhecer todo isso. É uma profissão muito bonita, muito necessária e que te pode realmente fazer muito feliz. Se te gostou esse vídeo, deixa tu like, distribui esse vídeo com tus amigos, com tus parceiros de negócio e nos vemos nesse próximo vídeo. Vamos falar de el analista de importação e el analista de exportação, ¿ya? El que hace essa gestão. Quede em contato com nós outros, conozca nosso portal aceleraexport.com, onde há os cursos para que tu puedas ser um profissional capacitado. Haga os cursos que estão allá e nos vemos no próximo vídeo. Saludos a todos.